Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. Listo. Hola, buenas tardes. El Señor les bendice. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los dones del Espíritu Santo y hoy vamos a ver el don de milagros. Estos dones se encuentran en 1 Corintios 12 y hoy vamos a leer a partir del 10. Y dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí estamos viendo que viene señalando diferentes dones que da el Espíritu Santo. Y como habíamos visto en estudios anteriores, este don o estos dones los da el Espíritu Santo a quien quiere como Él quiere. Dice la palabra que no depende de la persona, sino del Espíritu Santo. En específico, hoy vamos a ver el don de milagros, como les comentaba al principio. El término griego del cual deriva la palabra milagros viene de dunamis, que significa fuerza o literalmente poder. También puede significar dinamita, que es la palabra que hoy se usa para dinamita, que es algo explosivo. Según el diccionario, la palabra milagros es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Es un suceso o cosa rara, extraordinaria o maravillosa. Denota la extrañeza de una causa o algo. Es un acto que puede ser comprendido a nivel científico sin una justificación divina, o es aquello que no se puede explicar, que a lo mejor en algún momento le pueden dar una explicación, pero no es justificable. Por decir, podemos ver en la Biblia cuando Moisés dice que se abrió el mar y que atravesaron en seco. Esto es un milagro. Y hoy en día los científicos dicen, es que pasó esto, pasó el otro y por eso se abrió. Pero el milagro es que justo este evento científico o la justificación científica sucedió en el momento preciso en el que ellos requerían pasar en seco o en el momento en que Dios le indicó a Moisés que pasarían en seco este mar. Entonces, el milagro denota un suceso que no tiene explicación en ese momento, que es algo milagroso, algo sorpresivo. También deriva de la palabra de remover grandes rocas, destruir edificios y todo con algún propósito. Entonces, regresamos. El milagro o la palabra milagro es un acto sobrenatural divino, un acto sobrenatural que sucede en un momento a una persona o a algo o a un entorno. No es exactamente como una sanidad o un don de fe que por medio de suceden cosas, sino es algo más allá. Por decir, en una persona el don de milagro se podría ver que de repente no tiene un brazo y oran por esa persona y le sale un brazo, o tiene un tumor y
La persona que tiene el don de milagro ora por esa persona y se desaparece en ese momento ese tumor. Es algo que es sobrenatural, que sale del lineamiento natural. El don de sanidad es aquel que una enfermedad que quizás tiene cura, pero que en ese momento se sana. O sea, que no tiene que pasar todo el proceso a un médico para ser sanado, sino que en ese momento es sanado. Y lo milagroso es cuando quizás esta enfermedad no tiene cura o no tiene solución, o es algo que se ve y en ese momento es quitado, es liberado, sucede un milagro. Entonces, esto vamos a ir avanzando. El Howard Carter dice que el hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que altera, es decir, cambia o suspende o hace a un lado de alguna u otra manera las leyes naturales. Era lo que les decía hace rato, ¿no? Altera, cambia, modifica, dice, suspende. ¿Dónde podemos ver esto de suspende? Nosotros podemos ver en Josué cómo él le dice que el sol se detuviera y la luna se detuviera hasta que terminara, y se detuvo un día, y científicamente está comprobado que ese día estuvo detenido. Entonces, esto es una obra milagrosa. ¿Por qué? Porque suspendió el proceso o hizo a un lado el proceso natural que nosotros tenemos, ¿no? De las leyes naturales que nosotros tenemos aquí. Recordando que pues para Dios no existe el tiempo, ¿no? Como nosotros lo manejamos. No existe ese lineamiento, ¿no? Lo que para nosotros es un día, para Dios pueden ser 1000 años, o al revés, ¿no? Lo que para nosotros son 1000 años, para Dios puede ser un día, un minuto, un segundo. Entonces, Dios obra por medio de las personas para hacer este tipo de milagros, ¿no? Para dejar a un lado las leyes naturales. También se puede recalcar que el don de milagro es específicamente dado por el Espíritu Santo. Entonces, denotamos que como don, hasta el Nuevo Testamento es que se manifiesta en su totalidad al creyente. ¿Por qué decimos esto? Podemos ver, como ya les dije, en el Antiguo Testamento estos ejemplos o estos acontecimientos milagrosos, pero no es que estas personas tuvieran como tal el don del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo se estaba moviendo en esas personas y su manifestación hacía que el milagro sucediera. Pero es hasta el Nuevo Testamento, hasta después de la muerte del Señor Jesús y la resurrección de Él mismo, que nosotros podemos tener acceso o entrada a estos dones o al don de milagro hoy específicamente. Es hasta entonces que cada uno de nosotros podemos aspirar a tener este don. En el Antiguo Testamento les decía, solamente sobre algunas personas era que el Espíritu Santo se manifestaba. Pero hoy, sobre todos los creyentes, sobre todas las personas que creen en el Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección, es que pueden hoy tener este don o alguno de los dones que están enlistados en la palabra. También se puede decir que estos milagros o este don es de los más vistos, por así decirlo, o más visibles, porque precisamente es algo sobrenatural, es algo sorprendente, algo que las personas buscan. Yo me acuerdo hace unos años, más o menos hace como 10 años, que había una persona en
en África, en un pueblo de África, que esta persona tenía el don de milagros. Y dice esta persona que un día amaneció y que se sintió diferente y que justo ese día iba a ir a un velorio. Entonces que fue al velorio y que algo dentro de él le decía, ora por el muerto. Y al principio dice que él se estaba como negando, o sea, a sí mismo o a la voz del Espíritu Santo. Pero finalmente dijo, bueno, no va a pasar nada si oro y tampoco va a pasar nada si no oro. Entonces, pues voy a orar por esta persona. Entonces dice que se acercó a esta persona y la persona que llevaba días muerta, o sea, no era que se acababa de morir y ya era el velorio, ya llevaba días muerta, que se acercó, oró por él y resucitó. Esta persona en ese tiempo fue muy, muy famosa precisamente porque era algo sorprendente, ¿no? Y las personas iban y lo buscaban para que sanara enfermos, para que resucitara a sus muertos. Incluso hay un testimonio de una persona que viajó semanas para poder llegar a él y que pudiera orar por su familiar muerto. Y algunas personas decían que no era de Dios, pero finalmente se podía ver ahí la mano poderosa de Dios, porque no solamente resucitaban, sino que ellos podían tener ese encuentro con Dios, podían tener esa manifestación de su encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, el don de milagros no solamente es para hacer milagros, sino también sirve de testimonio para que las personas crean en la obra del Señor Jesús, en la obra que Él vino a hacer por mí y por todos nosotros. Al igual que todos los dones que son para la edificación de la iglesia, son también para dar testimonio de Él, dar testimonio del Espíritu Santo. Podemos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vemos, ya les había comentado acerca de Moisés cuando se abrió el Mar Rojo. También cuando salió agua de la peña, es igual un milagro, es algo sobrenatural. También podemos ver cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo, es igual algo sobrenatural. Les repito, quizás hoy la ciencia ya ha dicho, es que justo en ese momento hizo erupción el volcán, quién sabe qué, y pues entonces cayeron las rocas y por eso parecía que cayó fuego del cielo. Pero aquí lo sorprendente es, les repito, justo el momento, el tiempo en el que él oró, que fuera así y cayó el fuego, ¿no?, del cielo. Y el Señor Jesús, Él también hizo milagros aquí sobre la tierra. Podemos ver en Juan 2, 1 al 11, cuando en las bodas el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Este es un milagro. Si yo vengo y meto mi mano al agua, pues no se va a convertir en vino, o le digo a agua, conviértete en vino. Si yo no tengo ese don de milagros, pues no se va a convertir en vino. Entonces, este es un milagro del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, como estaba lleno, revestido del Espíritu Santo, Él se movía sobre todos estos dones que nosotros hoy estamos estudiando. No era Él como en el Antiguo Testamento que se manifestaba solamente por momentos en personas, sino que el Espíritu Santo estaba en el Señor Jesús. El Espíritu Santo obraba por medio del Señor Jesús todo el tiempo. Y todo el tiempo Él se movía en todos los dones. Cuando calmó también la tempestad del mar, lo vemos en Mateo 14, 22, 31. También podemos ver otro milagro cuando fue alimentada la multitud, que solamente había unos peces y unos panes,
y con eso fue multiplicada la comida y pudo alimentar a todos. Es como en el Antiguo Testamento también, que a la viuda no le cesó el aceite ni la harina, ¿no? Este es un milagro. Podemos también, cuando el Señor Jesús resucitó a su amigo, lo podemos ver en Juan 11, del 1 al 44. Sí, vamos a buscarlo. Juan 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y nos empieza a narrar el versículo, cómo es que Lázaro muere y sus hermanas buscan al Señor Jesús. Y vemos en el 44, ¿sí? Sí, vamos en el 44. Aquí está. Y desde el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Igual que lo que les decía del testimonio de esta persona que tenía el don de milagros y que resucitó a un muerto, bueno, él no, el Espíritu Santo por medio de él. Igual aquí dice aquí que Lázaro llevaba ya días, que de hecho ya olía feo, y el Señor Jesús fue y por medio del poder del Espíritu Santo que habitaba en él, es que Lázaro resucitó. Y una característica del Antiguo Testamento es que la mayoría de las personas que eran tomadas también tenían lo que era el ministerio de profeta. Estos eran tocados por el Espíritu Santo y realizaban también milagros, prodigios, sanidades, tenían interpretación de lenguas, interpretación de sueños. Entonces vamos viendo que las personas en el Antiguo Testamento, al ser llenas momentáneamente por el Espíritu Santo, les daba el Espíritu el don que en ese momento requerían. Y tenían ellos, la mayoría, el ministerio de profeta. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento podemos ver también varios milagros. Y se puede observar que estas personas que fueron utilizadas eran personas como tú, como yo, no eran hijos del rey o no eran sacerdotes, no eran personas específicas, no eran levitas, sino era cualquier persona como tú y como yo, pescadores, empleados, personas que trabajaban para el gobierno, etcétera. Entonces, podemos hoy decir que para cualquier persona es este don o cualquiera de los dones. No es específicamente para, es que es para los hijos de los pastores, ¿no? O es para el que tiene el linaje de profecía. No, sino es para todos. Estos dones es para todos. Vamos ahora a buscar en Hechos 5. Hechos 5 del 17 al 20.
En Hechos 5 del 17 al 20 dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Aquí podemos ver algo milagroso. No podemos decir que de repente se abrieron sus grilletes, de repente se abrieron las puertas de la cárcel. No, es un acto totalmente milagroso. Ellos fueron liberados por el Espíritu Santo, ellos fueron liberados por un propósito. Entonces, aquí podemos observar lo que les decía anteriormente, que cada uno de los milagros es usado para un propósito. En este caso vemos que les dice al final, dice, id y hablar, id y enseñar en el templo. Había un propósito para ese milagro. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos otorga un don, es para que se cumpla un propósito en específico. Es para que se cumpla un propósito en tu vida y en la vida de los demás. Les decía, no es solamente como, ya ocurrió el milagro y ya se va a ir la persona. No, sino sirve como testimonio. Vemos también en Hechos 9 la resurrección de un muerto. Podemos ver en Hechos 12, igual cuando fueron liberados de la cárcel. Cuando en Hechos 13, cuando un ciego recibió la vista. Y así podemos enumerar muchos ejemplos en la Biblia acerca de milagros. Y podemos ver en cada uno de estos milagros o de estos ejemplos que no se trata de la humanidad de grandes personas, sino se trataba de lo que el Espíritu Santo quería hacer en esas personas y de la entrega que ellos tenían hacia el Señor Jesús, hacia la palabra y hacia el evangelio. Tampoco es de un poder propio o un poder personal extraordinario, sino todo viene del Espíritu Santo. No se trata de la capacidad académica o escolar de la persona, sino del poder del Espíritu Santo. Entonces, de nada nos sirve que nosotros nos llenemos, bueno, sí sirve de algo estudiar la palabra, estudiar acerca de la teología, pero no nos sirve para que el Espíritu Santo nos dé o no un don. Porque el Espíritu Santo, como les decía anteriormente, da los dones a quien Él quiere y como Él quiere. Pero una vez yo teniendo este don y yo estudiándolo, puedo desarrollar este don de una mejor manera. ¿Por qué? Porque también va conforme a nuestra fe. Podemos ver en Hechos 9, vamos a leer Hechos 9. Todos vamos a Hechos 9. Podemos ver aquí en Hechos 9 la muerte y la resurrección de Dorcas. Podemos ver cómo aquí Pedro, él dice, bueno, por mis fuerzas no se puede, pero yo sé que el Espíritu Santo lo puede hacer. Yo sé que la oración al Padre, la oración por medio del Señor Jesucristo va a hacer que el Espíritu Santo resucite a Dorcas. Entonces, aquí podemos ver que Pedro no está
pensando que Él es quien lo va a resucitar, quien va a resucitar a Dorcas. Él dice, el Espíritu Santo que habita en mí es quien va a resucitarla a ella. El poder de Dios que está en mí es que va a hacer que ella resucite. Entonces, de esa manera es que nosotros debemos utilizar cada uno de los dones. No es como que a fulanito el que hace milagros, o merenganito el que profetiza o el profeta, sino es el Espíritu Santo sobre fulanito es quien obra en milagros. Entonces, nosotros no tenemos que creer que es por nuestras habilidades o por nuestra linda cara que el Espíritu Santo va a usarnos y que una vez que nos usó, nosotros vamos a ser quien otorgue o quien dé, sino es el Espíritu Santo por medio de nosotros haciendo este milagro. Es entonces que podemos ver aquí uno de las características de Dios, que es un Dios todopoderoso. Y el don de milagros está acariciando un poquito del poder de Dios, un poquito de esa omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que no viene de Él, sino viene directamente de Dios. Es el poder de Dios sobre las personas haciendo el milagro. Y el Espíritu Santo es quien tiene que ser en todo momento engrandecido. Es en todo momento quien tiene que tener la gloria y la honra porque es Él que hace los milagros. Les decía, el propósito de este don es la edificación de la iglesia y la exaltación de Dios mismo y la exaltación del Espíritu Santo, así como dar testimonio de este Dios sobrenatural y este Dios omnipotente a las personas. Este don no es un don que se da por razones egoístas, como ya lo había dicho, no es para enaltecer a cada uno de nosotros, sino para enaltecer a Dios. Podemos ver también que este don, como cualquier otro don, puede ser imitado. Todos los dones pueden ser imitados por el enemigo. Y lo podemos ver también, por decir, cuando Moisés va con el faraón, cómo cada uno de los acontecimientos que iban pasando, los magos también lo replicaban. También el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía puede ser imitado por el enemigo. Puede confundirnos. De hecho, algunas líneas extremistas, por así decirlo, piensan que la medicina es esa. Podemos ver, por decir, algunas sectas o algunas iglesias que así piensan, ¿no? Los testigos de Jehová no dejan que se hagan transfusiones precisamente por esto, ¿no? Porque la sangre ya es la vida y porque el único que puede tomarla es Dios. Y entonces vamos viendo que se van haciendo esos excesos o esos extremos, ¿no? En Mateo 24, 4 o 5 nos advierte precisamente esto y ya vamos terminando. Es un don muy sencillo. 24 del 4 al 5. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, no, pues ve con los de Taquemaco, con los de Veracruz, porque ellos te van a sanar, porque ellos tienen ese don de Dios para sanar, porque ellos van a hacer el milagro?
Este es una forma de falsificar el don de Dios. Ellos hacen pacto con el enemigo, hacen pacto con Satanás y ellos hacen esta réplica de los dones para engañar a las personas. Apenas yo estaba escuchando, sí apenas, que se habla de una mujer que operaba sin instrumentos, que ella le oraba a un ser, no dicen a quién, sino que ella clamaba antes de operar a un ser. Los periodistas dicen a un dios o a su dios, pero no dicen quién. Y que ella tocaba a las personas y literalmente sacaba órganos de las personas y se los cambiaba hacia operaciones, cambiaba corazones. Y ella decía que era un don, pero ¿un don de quién, no? Entonces, esto es una forma de engañar o de transformar este don de milagros, porque se acercan a estos dioses extraños para poder recibir este tipo de habilidades, pero todo lo que ellos hacen es para glorificar al enemigo. Entonces, con este don y con todos los demás dones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer nosotros en esto. Porque la palabra dice también que aquel profeta que un día fue llamado profeta, tiempo después fue llamado como adivino. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón de no ser engañados y pensar que somos nosotros quienes estamos haciendo este don, este milagro, esta sanidad, que somos nosotros quien tiene esta palabra de profecía o de sabiduría y empecemos a olvidarnos de Dios y del Espíritu Santo y caigamos en el otro extremo. De ser llamados hijos de Dios a ser llamados hijos de Satanás, de ser llamados profetas a ser llamados los adivinos o los brujos. Entonces, tenemos nosotros que caminar en el Espíritu Santo, leer la palabra, buscar la presencia de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo para que Él pueda usarnos en esos dones que ya depositó en cada uno de nosotros. Y bueno, muchísimas gracias, el Señor les bendice y cualquier comentario o duda puede escribirlo en la caja de comentarios. Que tenga bonito día. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes qué es lo que Dios hoy te habló. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.